Amigos, ¿cómo están? Soy el Dr. John Olivera y este es su programa Salud Digital. Hoy vamos a conversar sobre un tema muy interesante que es ¿cuándo debemos llevar a nuestras hijas, ya sean niñas o adolescentes, al ginecólogo? Para esto hemos invitado al doctor Manuel Rodríguez, quien es médico ginecólogo de Innova Medic, a quien le damos la bienvenida en nuestro programa. Bienvenido, doctor. Gracias, John. Bien. Y antes de comenzar, ¿cuándo es la edad propicia de que nuestras hijas, ya sean niñas o adolescentes, deben visitar un ginecólogo? ¿Deben visitar primero o es que tienen que esperar hasta que sean adultas o ya sean madres o hayan iniciado una vida sexual activa? No, para nada. Justamente eso iba. Y vamos a empezar con definir bien lo que es adolescencia. ¿Okay? La adolescencia no es más que el periodo en la que culmina la infancia, ¿okay? Que inicia con la pubertad y termina con el periodo de la edad adulta, en lo que inicia la edad adulta. Este periodo comprende aproximadamente entre los 10 a los 21 años, dependiendo de algunas literaturas. No necesariamente hay que llevar a estas niñas a la consulta de ginecología única y exclusivamente cuando se presuma que presentan algún tipo de patología. Todo lo contrario, deben llevarse en etapas previas para descartar muchas de estas patologías que a veces pasan desapercibidas. Y además de una manera preventiva. Exactamente, es una manera preventiva. Hay niñas que los padres nunca las llevan, sino que las llevan cuando aparece la patología, cuando pudieron haberlas llevado en etapas tempranas y haber diagnosticado a tiempo e iniciar un tratamiento preventivo justo en el momento en que se presumía estaba iniciando tal patología. Claro. Ahora, nos estás comentando sobre las patologías que puedan presentar estas, ya sean adolescentes o niños, pero antes de pasar a las patologías, una niña menor de 10 años, ¿también es necesario que acuda a un ginecólogo, digamos? No, en este caso, estas niñas deberían ser vistas previamente por un pediatra. Okay. Y el pediatra, considerando según lo que presenta esta niña en su área, si es una patología específica del área ginecológica, entonces pudiese llevarla a un ginecólogo infantil, porque existe la especialidad, de ginecología infantil. Entonces en este caso se referirían estas niñas a esa consulta de ginecología. Okay. Ahora, volviendo a nuestras patologías en los adolescentes y púberes, digamos, ¿qué patologías son las más comunes que se presentan? Por lo general, para recapitular un poco, la consulta inicial debería, como dijimos, llevar a estas niñas cuando se presume que no existe ningún tipo de patología. Enfermedad o patología. ¿Por qué? Porque para precisar que el desarrollo, como en esta etapa de la adolescencia, de la pubertad, es cuando comienza la aparición de los caracteres sexuales secundarios, ¿okay? Lo que es la telarquia, que es el desarrollo de los senos, de las glándulas mamarias, la pubarquia y la menarquia, que es la primera menstruación, ¿okay? Si se llevan estas niñas en esas etapas tempranas, podemos hacer diagnósticos previos de que estos caracteres sexuales se están desarrollando en el momento justo y de la manera correcta, según la edad cronológica que tenga estas prepúberes. Si vemos que hay alguna alteración en el desarrollo, entonces ahí se comienza a buscar cuál será la causa que está conllevando a que la niña no tenga un buen desarrollo mamario, o una alteración en el desarrollo, la aparición del vello, etc. Claro. Ahora, digamos, para tener una idea general de qué edades y a qué edades puede ser una alteración, ¿a qué edades o entre qué edades o rango de edades se empieza con la menarquia, o que es la primera regla, y el crecimiento de los caracteres secundarios sexuales, ¿no? Cada carácter sexual secundario tiene un periodo de aparición. Generalmente el primero de ellos, o el que más se toma como elemento particular inicial, es la menarquia. Previo a la menarquia aparecerán dos caracteres sexuales secundarios, que vendría siendo la pubarquia, que es el desarrollo del vello púbico, y la telarquia. Okay. La telarquia
manifestará que 2 años después de la aparición del desarrollo mamario se debe aparecer la primera menstruación. Eso es lo que viene. Ese es el rango Ese es el rango normal. Okay. Esta edad debería comenzar ya las niñas a partir de los 10 años a tener cierto desarrollo del área a nivel de su área mamaria, ¿okay? Lo que es aparición del botón mamario. El botón mamario, exactamente, comienzan a ver cierto aumento de volumen a nivel de su área pectoral. Ya a partir de ese momento uno sabe que a los 2 años debería aparecer la primera menstruación, por lo tanto la edad que marca la primera menstruación es los 12 años de edad. Okay. Eso no significa que no pudiese aparecer antes o después. ¿Okay? Ahora, digamos, el rango de normalidad en que aparezca la primera menarquia, digamos, ¿entre qué edades varía? ¿Puede aparecer a los 8 o 7 años o 9 años? Claro, eso sería prolongarse hasta los 14, sí, 16 años. Sí, hasta mucho más edad inclusive. Una aparición de una menarquia a los 8 años es una menarquia muy precoz. ¿Okay? No es normal que aparezca, que a los 8 años una niña se desarrolle. ¿Ya? Eso tendría otros factores que habría que estudiar en ella, cuál fue la causa por la cual hizo que la niña se desarrollara a una edad muy temprana, como los 8 años de edad, cuando lo más común es que sea a partir de los 14 años. ¿Okay? Pudiese ser, cada ente tiene su propia idiosincrasia, ¿okay? Cada quien tiene su manera particular. No significa necesariamente que sea patológico el que haya aparecido la menarquia en esta niña a los 9, 10 años. Mucho de esto tiene que ver con el aspecto alimenticio que tengan estas jóvenes, genética de las mismas jóvenes, y tienen factores que predisponen a que esos caracteres aparezcan a estas edades. Igual que a partir de que posterior a los 12 años puede aparecer a los 14 y a los 16 años sin que sea del todo patológico. ¿Ya? Okay. Ahora, digamos, si una joven o ya señorita tiene 16 años y no se le presenta, ¿ya se habla de una alteración, una patología? Ya allí habría que buscar cuál es la causa por la cual esta joven no ha presentado el desarrollo, la menarquia. Que lo que más llama la atención es que no me he desarrollado porque no me ha bajado la primera menstruación. Claro. Eso es lo primero que les llama Entonces habría que estudiarla si todos los demás caracteres sexuales ya están presentes, como que haya tenido un desarrollo a nivel de los senos, que tenga un desarrollo del vello, ¿ok? Si todo esto está, entonces hay que buscar qué es lo que está pasando a nivel de las hormonas que están haciendo, o a nivel ovárico, ¿ya? Y a nivel uterino, que es la otra causa por la cual es entonces a ver si hay una alteración a nivel de los órganos genitales internos que está conllevando a que ella no haya presentado la primera menstruación. Si los órganos genitales internos están dentro de las características que se consideran normales, habría que buscar entonces causas a nivel del eje hormonal, a ver si es que hay un déficit hormonal que está conllevando. Ir subiendo el escalón para llegar hasta la hipófisis. Claro, mire, qué interesante. Ahora, doctor, volviendo a una niña que ya empieza la regla, aquí tenemos una creencia o mito urbano, que es que dicen, si ya a una niña le vino la menarquia, la primera menstruación demasiado joven, va a crecer menos. ¿Qué de cierto hay esto de la relación entre la aparición de la primera menarquia y el desarrollo en la talla? Se supone que cuando aparece la primera menstruación ya comienza cierta madurez a nivel del eje, ¿ok? Y las hormonas que tienen que ver con el ciclo menstrual son producidas a nivel de la glándula hipófisis, donde también se producen las demás hormonas que tienen que ver con el desarrollo del fenotipo del paciente, como es la hormona del crecimiento. La hipófisis también produce la hormona del crecimiento. Entonces, si ya comienza a tener un desarrollo, ¿ok?, de su sexualidad, de su primera menarquia, se supone que también la hormona del crecimiento está aumentando su producción, y esto puede traer como consecuencia que las jóvenes tengan unas tallas bajas. Pero eso depende también de la genética de este paciente, no necesariamente es algo demasiado tácito de esa forma, ¿ya? Okay. O sea que este mito, digamos, sí tiene un soporte científico para determinar eso. Sí, pero como dije anteriormente, depende también de las características genéticas de estas pacientes. ¿Okay? Okay. Y ahora, en las primeras menstruaciones o los primeros
meses de esta menstruación de las menarquias, Ajá. ¿el sangrado tiene que tener alguna característica? Digamos, ¿hay algún rasgo característico que No. pueda indicarnos? No. Generalmente va a ser igual durante todos sus ciclos menstruales posteriores. Ok. Lo que sí van a presentar muchas veces, que inclusive es causa de acudir a las primeras consultas a estas niñas, es que van a existir ciertas irregularidades en el ciclo menstrual durante las primeras menstruaciones. Hay jóvenes o niñas que se desarrollan, bien sean a los 10, a los 12 años, independientemente de la edad de aparición de la menarquia, y posteriormente se les desaparece. La menstruación duran 2, 3, 4 meses en que no les baja y posteriormente les vuelve a bajar, o sea, tienen esas irregularidades. Entonces, esto es lo que principalmente muchas veces le llama la atención a los padres y hacen llevarlas a las consultas de ginecología. Es de hecho una de las principales motivos de consulta, esas irregularidades del ciclo. Ok, ahora, en cuanto al tipo de sangrado, digamos, ¿tiene que ser un sangrado fluido, tiene que tener coágulos, no tiene que tener coágulos, tiene que haber dolor, no dolor? No ¿Cómo necesariamente. son las características de una necesariamente. Hay jóvenes que ni se dan cuenta que están menstruando, sino cuando se ven que han manchado. Okay. Más otras que también es otra de las causas, sí presentan mucho dolor, que es lo que llamamos dismenorrea, dolor durante la menstruación, que es otra de las causas de motivo por los cuales las llevan, que pueden presentar durante estas primeras menstruaciones e inclusive durante toda su vida posterior la aparición del dolor que está relacionado con la menstruación. ¿Okay? Las características de la menstruación, las primeras menstruaciones generalmente, por lo general, son de característica abundante. Sí es verdad que la primera menstruación es abundante con expulsión de coágulos, ¿ya? Como puede ser que en otras, o sea, no es una cuestión que es una regla. Claro. ¿Ya? Eso depende de cada... Pero lo bueno es explicarle a los padres de familia para que puedan tener los conocimientos, como para no alterarse y no alarmarse además, Sí, ¿no? Claro. No deben asustarse por el hecho de que su hija haya en su primera menstruación expulsado abundante cantidad de sangre con expulsión de coágulos. Lo que sí les debería llamar la atención es que se prolongue en el tiempo a mucho sangramiento o mucha expulsión de coágulos. Eso sí habría que llevarlo porque pudiese llegar a anemizar a la joven. Claro. ¿Okay? Y en cuanto a la duración, digamos, la duración de cuánto tiempo de sangrado va a tener una niña que inicia, ¿va a ser los mismos días que una mujer adulta? No necesariamente. ¿Okay? Generalmente ellas al principio se les prolonga en el tiempo, lo que llamamos hipermenorrea, ¿okay? Claro. Que son sangramientos abundantes en duración y cantidad. Okay. En cantidad de sangrado y duración. Por lo general, casi siempre las menstruaciones en aspecto normal duran de 3 a 5 días. En estas niñas pueden llegar hasta los 7 días, 8 días. Claro, eso ya se considera una alteración. Sí, ¿no? Ya eso en este caso sería una hipermenorrea. Si se prolonga más allá de eso, sí deberían llevar a estas jóvenes porque no es normal que se prolongue mucho. Claro. Porque entonces tanta pérdida de sangre va a anemizar a la joven. Claro, ¿okay? Justo eso era la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué implica el tener abundante sangrado? Digamos, ¿a qué otras patologías o enfermedades o síndromes puede llevarnos el tener un sangrado abundante? Claro, el hecho de que no se presenta nada más en estas jóvenes puede ser a cualquier edad, ¿okay? A cualquier edad, independientemente de la edad de la mujer. En las niñas, si tienes una pérdida sanguínea muy prolongada en el tiempo, ¿okay? Y ponga que esa joven tenga una hemoglobina de 11, ¿ya? 10, vas a perder mucha sangre por allí, ¿ya? Y no le va a dar oportunidad al organismo de reponer la cantidad de sangre que estás perdiendo. Entonces la joven va a caer rápidamente en una anemia, ¿ya? Traería como consecuencia. En este caso habría que buscar qué está conllevando a que se prolongue mucho la menstruación en esta joven, ¿ok? Si es que ella, aparte de que por condiciones de su primera menstruación tiene una patología asociada, como es una coagulopatía, ¿okay? Que existe una coagulopatía, en este caso obviamente la menstruación va a ser muy prolongada y va a llegar a tener pérdida sanguínea. Muchas veces hay que hospitalizarlas en estos casos porque hay que transfundirlas, etcétera, etcétera. Hay que volverla a la normalidad. A la normalidad, ¿no? Etcétera. Ahora, existe una patología que se llama el himen imperforado, ¿no? Ya. Cuando se llevan estas, volviendo al principio de los motivos de consulta, de las consultas de ginecología en adolescentes, muchas veces una de las consultas es
que la niña no se ha desarrollado. ¿Ok? Entonces, los padres la llevan, bueno, ya mi hija tiene 14, 15 años y no se ha desarrollado, no le ha bajado la primera menstruación. ¿Qué se hace en estos casos? Buscar cuál es la causa. Entre las causas que hay que descartar es que no exista alguna malformación de tipo congénita a nivel de sus genitales que conlleven a que no baje la menarquia. ¿Okay? Una de las consecuencias, pero obvio, si en el caso, como usted me está preguntando, que llegase a existir un himen perforado, obviamente esta niña, las primeras 2, 3, 4 menstruaciones quizás, ella está menstruando, solamente que no hay por dónde salir la sangre. ¿Okay? Claro. Eso se está acumulando a nivel vaginal, esa sangre se está quedando allí, y va a llegar un momento que es tanta la que está allí que la niña empieza a sentir molestias y dolor a nivel de su área genital. Y es cuando la lleva, no, es que estoy sintiendo dolor, y cuando se evalúa a nivel ginecológico se da cuenta que el himen está perforado. Entonces el tratamiento es muy sencillo, simplemente se le hace una pequeña incisión al himen sin dañarlo y automáticamente ya eso hace que lo que se haya acumulado allí sale y comienza su ciclo normal. Y digamos, ¿este tratamiento tiene alguna complicación o es...? No, nada. Absolutamente simplemente nada. Es diagnosticarlo a tiempo. ¿Okay? Porque si no se hace eso, sí podría traer... Claro. Incluso hasta infecciones se podría llegar a tener. No porque está cerrado. No hay acceso de bacterias porque obviamente el área genital vaginal está cerrada por esa membrana, que es el himen, y obviamente no hay acceso de las bacterias hacia la cavidad uterina. Entonces, digamos, el síntoma más, digamos, clásico es el dolor, sería el dolor. El dolor. Nada más. Esto traería como consecuencias futuras, ¿ok? Alguna de las causas también por las cuales las madres llevan a las niñas a que si existen menstruaciones que no están saliendo, puede existir lo que llamamos menstruaciones retrógradas, ¿ok? La sangre no está saliendo por el canal natural por donde debería salir, entonces la sangre se va hacia las trompas y cae hacia las cavidades uterinas, lo que a futuro en estas jovencitas va a desarrollar las endometriosis. Claro, ¿okay? Que es un problema también bastante doloroso, ¿no? Sí, entonces a eso le va a traer consecuencias de dolor, trastornos de fertilidad, porque obviamente las trompas se van a obstruir por esta sangre que se van a sembrar células endometriales a este nivel. Claro, porque la sangre es muy irritante también. Aparte de tejido, ¿no? Exactamente, a nivel de la cavidad abdominal la sangre es un irritante. Ahora, en el caso de una niña que no se haya desarrollado, que no le haya bajado la primera menstruación, necesariamente, digamos, tiene que haber desarrollo de las mamas o... digamos, la relación entre el desarrollo de la mamas y la falta de la menarquia es directamente proporcional? Bueno, no necesariamente. ¿Okay? Ella pudiese llegar a tener un desarrollo mamario sin que nunca vea menstruación. ¿Okay? O sea, porque están relacionados, obvio, porque las hormonas que tienen que ver con el ciclo menstrual es la misma hormona responsable de la aparición de los caracteres sexuales, que es el estrógeno. ¿Okay? El estrógeno es la hormona femenina. Así como en el hombre es la testosterona, en la mujer es el estrógeno. Y es la responsable de la aparición de los caracteres sexuales secundarios en estas niñas. El desarrollo mamario, la distribución de la grasa a nivel corporal, ¿ok? Pero el hecho de que ella pudiese llegar a tener un desarrollo sexual normal sin que haya menarquia, entonces hay que buscar directamente en los órganos genitales si existe una alteración a ese nivel, sobre todo uterino, que esté conllevando a que ella no tenga la menstruación, ¿ok? En este caso. Ahora, ¿cuáles son las otras alteraciones para que una niña no se llegue a desarrollar o no haya este tipo de la menarquia? Ya, entre las otras patologías que pueden tener estas niñas para no tener un desarrollo sexual normal, tenemos las insuficiencias ováricas, ¿ok? El estrógeno es la hormona femenina y se produce a nivel de los ovarios. ¿Okay? A nivel del folículo ovárico. Si hay una insuficiencia ovárica primaria, o sea, ellas nacen con esta insuficiencia ovárica, obviamente el ovario no va a producir dicha hormona. Y si no produce dicha hormona, una de las cosas que vamos a ver en estas jóvenes es que no va a tener desarrollo de los caracteres sexuales. Allí sí van a ser niñas que van a ser planas, no van a tener un buen desarrollo mamario, no va a haber vello, van a ser prácticamente, casi van a tener un aspecto infantil casi todo el tiempo. Otras son patologías a nivel directamente del eje hipotálamo-hipófisis, es decir, a nivel cerebral, donde hay alteraciones en la producción de las dos hormonas responsables de estimular el ovario,
como la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante, que son las hormonas responsables de estimular el ovario para que éste arranque la producción de estrógeno. Si hay algún trastorno como tumores o déficit en la producción de estas hormonas a nivel hipotalámico, obviamente el ovario no hay quien le diga, mira, produce tu cantidad de hormonas para que aparezcan estos caracteres y obviamente la niña va a tener dicho trastorno. Claro. ¿Okay? Bueno, hemos hablado bastante largo sobre este trastorno, ¿no? Ya. ¿Y cuál es el otro motivo de consulta por la que normalmente se ve en esta edad? Fuera de los trastornos de la aparición de los caracteres sexuales, otra de las consultas también, trastornos en la menstruación una vez que ya ha aparecido. Otras son que muchas jóvenes van ya inician etapa que comienzan con una actividad sexual temprana, ¿okay? Y comienza la aparición ya de procesos infecciosos a nivel del área genital. ¿Okay? En este caso también son motivos de consulta, jóvenes que ya comienzan con ciertas flujos o leucorreas a nivel genital, entonces son motivos por el cual ellas acuden a las consultas de ginecología. Ahora, cuando las niñas están, digamos, descubriendo su cuerpo y también muchas veces se tocan y con las manos sucias, ¿esto crearía algún tema de infección de algún tipo? Sí, claro. Fuera de que estas jóvenes pueden ser que tengan infecciones vaginales, claro, exactamente, y sean señoritas que nunca en su vida hayan tenido una relación sexual, obviamente sí puede existir infección a nivel del área genital. Muchas veces tiene que ver con el aseo de estas niñas. A veces en la consulta que me han llevado a veces jovencitas y yo le pregunto cómo cuando vas al baño y defecas, cuando se limpian, que si lo hacen hacia adelante o si lo hacen hacia atrás. Claro. Si lo hacen hacia adelante, obviamente arrastran hacia adelante, hacia el área vaginal, heces que van a tocar el área genital femenina y estas heces obviamente tienen bacterias que le van a contaminar a la niña. ¿Okay? Igual que ellas mismas, a veces por pudor o por X, ellas no se tocan, no les gusta asearse bien su área genital y obviamente hay bacterias que normalmente están en el cuerpo y que dependiendo de cómo esté el sistema inmunológico aprovechan la oportunidad y causan infección. ¿Okay? Ahora, yendo al tema del aseo en una niña adolescente, digamos, ¿cómo debe ser? ¿Se debe usar jabones estos que tienen los medicados que contienen lactobacillus, jabones perfumados, jabones sin pH, con pH, neutros? No, eso no tiene nada que ver. Lo importante es hacer un buen aseo genital. ¿Okay? ¿Con cualquier tipo de jabón? Con cualquier tipo de jabón. ¿Ya? Okay. Y el aseo generalmente es externo. De hecho, exactamente. El aseo debe ser por lo general externo. Se habla de que una mujer no debe hacerse lavados intravaginales porque al hacer lavado intravaginal estás matando la flora o destruirías la flora de la defensa vaginal normal y entonces estarían más propensas a tener infecciones vaginales que aquellas que nunca se han hecho su lavado vaginal. Claro, ¿okay? y más adelante puede ser un problema muy serio, ¿no? Claro, por supuesto. Ahora, existe un término que se le llama la pubertad precoz. ¿A qué se refieren cuando uno habla de pubertad precoz? La pubertad precoz es aquella etapa en que comienzan a aparecer estos caracteres sexuales secundarios en la etapa que se considera la etapa infantil. ¿Okay? Niños o niñas de entre 6, 7 y 8 años que ya comienzan a tener vello púbico o las niñas comienzan con el desarrollo de el botón mamario, los niños comienzan a tener un crecimiento de sus genitales masculinos, testículos, pene, y o pudiese llegar a aparecer a los 7, 8 años la menarquia, la primera menstruación. Entonces esa es una pubertad precoz, donde allí uno lo que trata de estudiar más que todo es la parte endocrina. Claro, ¿okay? Porque la responsable de la aparición de esto tiene que ser directamente el elemento endocrino. ¿Okay? Claro. ¿Y existen algunas alteraciones, digamos, más anatómicas que se puedan presentar frecuentemente en ellos? Hablamos sobre el himen imperforado, pero ¿existen otras? Sí, cómo no. Hay agenesias uterinas, es decir, niñas que tienen sus ovarios pero no tienen útero. Okay. Obviamente ellas nunca van a ver menstruación. En estos casos, como me preguntaste anteriormente, ellas van a tener un desarrollo de sus caracteres sexuales normales, pero ven que nunca les baja la menstruación. Y cuando comienzan a buscar cuál es la causa, es que carecen de un útero. O falta de un útero, que en la ginecología llamamos el útero infantil. Es un útero que no se desarrolla, ¿ya? Okay. Es un útero pequeñito. Otras patologías,
Ya eso tendría que ver con la parte genética, como es el hermafroditismo, ¿ok? Claro. Que son jóvenes que genotípicamente son de un sexo, pero fenotípicamente son de otro. Sí. ¿Okay? Explíquenos Pero un ya poco del fenotipo y genotipo para que no fenotipo es las características externas de un individuo, claro. ¿ya? Y el genotipo es lo que tiene que ver con mis cromosomas genes. Y con los genes de ese individuo. Claro. Entonces, genéticamente son XY, ¿ok? Claro. Son masculinas, pero fenotípicamente son unas niñas. ¿Okay? Claro. Entonces, obviamente, estas jovencitas no van a tener un desarrollo ginecológico con menarquia, como debería tener una niña en situación genotípica claro. normal. Ahora, una vez que ya hemos hablado de estas patologías, digamos, el manejo de una pubertad precoz es a nivel endocrinológico, como nos comentó. ¿Existe forma de retardar el tema del inicio de la primera menarquia? ¿O es que eso ya no es, digamos, se va a presentar sí o sí? Se va a presentar y es algo que no, uno comienza a ver, de repente los padres, mira que mi niña se le está desarrollando los senos y tiene apenas 6 años, ya, obviamente en este caso la van a estar llevando al pediatra, claro. ¿Ok? Y el pediatra obviamente debe referirla, en este caso, al ginecólogo infantil. Y es un estudio multidinámico, claro. multidisciplinario. Tanto la parte endocrina como el ginecólogo, como el pediatra, son los que conjuntamente van a tratar a estas jóvenes. Se puede utilizar ciertos tratamientos, ¿ok? Para reducir un poco la aparición de estos, para tratar de a prolongar el periodo. El periodo, pero ya eso sí ya es algo más a profundo, claro. a profundidad. Ahora, una vez que una niña, como nos estabas comentando, que ya inició el tema de una actividad sexual precoz, ¿qué tipo de infecciones son las más comunes que se presentan en un adolescente? Bien, casi siempre fuera de las infecciones de transmisión sexual, ¿okay? Hay infecciones por hongos y bacterias cándida, candidiasis, que es la más común por el hongo, y otras infecciones de transmisión sexual que incluye la tricomona, la garnerela, ¿okay? Y otras muchos más importantes, como es la infección por el virus del papiloma humano, okay. Fuera del virus de la insuficiencia humana, como es el del SIDA, el HIV, ¿okay? Son las que están más propensas ellas a padecer. Ahora, en lo que se refiere a la prevención del papiloma virus humano, han aparecido muchas vacunas. ¿Cuáles son las recomendaciones para utilizar estas vacunas? Ya, estas vacunas se están utilizando principalmente así como el de la rubiola, la vacuna de la rubiola que se le colocan a las niñas antes de que inclusive tengan el desarrollo sexual, la menarquia, para prevenir a futuro las patologías a nivel de cuando estén embarazadas, por el daño que causa la rubiola a nivel de la gestación. Se está tratando de que estas niñas sean vacunadas en edades tempranas, porque una vez que ya han iniciado la actividad sexual, la vacuna del todo no la va a proteger con todos los serotipos de virus que pueden existir. Minoriza, obviamente, el daño, pero no la va a curar del todo. Porque además estas vacunas solo te protegen contra 3 o 4 exactamente, y existen aproximadamente 200 serotipos de virus del papiloma. Que estos serotipos son los más comunes que se presentan. Claro, la vacuna trata de proteger con aquellos que tienen más relación con la aparición del cáncer de cuello uterino, ¿okay? Del cáncer genital, que es lo que tratando estas vacunas de proteger. Y se debe colocar en niñas, por lo menos antes de que comiencen la actividad sexual, de manera que ellas puedan crear anticuerpos y una vez que inicien la actividad sexual, si se exponen a dicho virus, pues entonces están más protegidas para poder atacar el virus. Claro, entonces la recomendación sería hacer una vacunación temprana a nuestras niñas. Exactamente, es lo ideal. Ahora, en el caso de los otros tipos de, por ejemplo, de candidiasis, háblenos un poco de cada una de ellas y las características que deben tener estas como para que los papás estén atentos, ¿no? Con respecto a la cándida, es una infección por hongo que no necesariamente tiene que tener relación con la actividad sexual, ¿ok? La niña pudiese ser una niña de 5 años y presentar una candidiasis genital, porque ese hongo está en situaciones normales en nuestro organismo y si tiene un buen sistema inmunológico, él controla el desarrollo de dicha enfermedad. Pero si llegase a aparecer la infección por el hongo a nivel genital,
Obviamente debe ser examinada la niña y colocársele el tratamiento. Hay padres que dicen, sí, pero ella es señorita y ¿cómo la va a examinar el espéculo? Obviamente se respeta su área de genital, ¿ya? No se le va a colocar un espéculo, claro, porque dañaríamos la parte del himen de la joven, pero igualito se examina porque externamente se pueden ver las características que va a tener una leucorrea blanca grumosa, parecida a la leche cortada, es muy pruriginosa, enrojecimiento del área genital. Entonces estas características dicen eso es una cándida hasta que se demuestre lo contrario, claro, como se dice el dicho. Se le pueden tomar muestras a nivel externo sin entrar hacia su área genital y igualito se le hace un Papá Nicolau a esta muestra y diagnosticaría que es una cándida y se le colocarían antimicóticos. En este caso pueden ser locales a través de crema o por vía oral. Porque digamos que el tratamiento para una candidiasis en una mujer adulta sí incluye también en el tratamiento, exactamente, una mujer adulta que ya haya tenido relaciones sexuales, porque pudiese ser adulta y no tener relación, ellas sí estarían indicado el tratamiento local a través de óvulos vaginales. Claro, pero en las niñas es básicamente oral y... En las niñas no, obviamente está contraindicado el óvulo, es oral o local a través de crema. Claro. Cremas externas. Claro. ¿Y de las otras infecciones que nos estaba hablando sobre? De las otras infecciones, si es una joven que nunca ha tenido una actividad sexual, por lo general pueden tener una vaginosis, ¿ya? Bacteriana, sin ser bacterias típicas de transmisión sexual como la tricomona o la garnerela o la clamidia, ¿ya? Sino bacterias que son del área genital, como Escherichia coli o cualquier otra bacteria que pueden infectar el área genital. En estas niñas se le coloca antibiótico-terapia, o sea, es decir, van a tomar por vía oral antibióticos para el tratamiento de la infección vaginal. Okay. Si una niña tiene parásitos, normalmente los oxuros, que es bastante común, sí, ¿estos pueden originar una infección vaginal? Sí, cómo no, por ascenso. Ellos pueden migrar y entrar a nivel vaginal y producir infecciones de tipo vaginal. En este caso se le colocaría el antiparasitario respectivo para el tratamiento. El mismo que va a tratar el que está a nivel gastrointestinal va a tratar el que está a nivel local. Okay. ¿Algunas recomendaciones finales para nuestro público, doctor? Bueno, como ya explicamos, lo más importante es llevar a estas jóvenes en etapas tempranas, no necesariamente esperar que ellas estén enfermas para poderlas llevar a una consulta de ginecología, sino que llevarlas cuando ya comience más o menos la aparición de que los padres vean que ya está comenzando con la aparición de los caracteres sexuales secundarios, como dijimos, la telarquía, es decir, el desarrollo del botón mamario, el desarrollo del vello púbico, para poder diagnosticar a tiempo a cualquier patología que con el futuro pudiese llegar a presentar esta joven. Lo ideal es tener una medicina preventiva. ¿Okay? Eso sería lo idóneo, de manera de diagnosticar a tiempo cualquier otra patología que pudiese llegar a presentar. Y ser riguroso, no significa de que porque fui esta vez y todo estaba bien, yo voy a abandonar y no voy a ir más nunca, no. Ser constante en el tiempo, ¿de acuerdo? Y el tiempo, digamos, recomendable, una niña o un adolescente que no tenga ningún síntoma, ¿qué tiempo o cuántas veces al año debería visitar un ginecólogo? Ya, generalmente se habla de 2 años, ¿okay? Y se reducirá el tiempo si llegase obviamente a aparecer algún trastorno en ella. Claro. ¿Okay? Bueno, doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Sí, recordar que el doctor Manuel Rodríguez trabaja en Innova Médica en el local de La Molina y el teléfono para los que gusten acudir a una consulta con él es el 220-8023. Y ya nos dijo el doctor también que una niña o un adolescente tiene que visitar al ginecólogo de forma preventiva, no esperar a que haya una infección o una enfermedad para visitar al ginecólogo. Y con esto estamos haciendo prevención, que es lo que queremos hacer en este programa. No se olviden que prevenir es mejor que curar y nos vemos en nuestro siguiente programa.